Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Una semana difícil por tantos acontecimientos, por esa amnistía tan dolorosa en la que los españoles perdemos la igualdad de derechos ante la ley por el mero hecho de ser ciudadano nacido en la comunidad autónoma de Cataluña, a pesar de haber vulnerado la ley de forma flagrante, pues uno se le perdona y encima parece que el resto de los ciudadanos tenemos que pedir perdón. Un escándalo realmente, y que solo puede ocurrir en un país que ha perdido pues su rumbo, ha perdido su forma de ser, y yo creo que en gran parte hemos perdido nuestra decencia. Pero esto sería otro asunto. Tenemos con nosotros al equipo habitual, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas. Lo prometido es deuda, y ante las elecciones europeas me había pedido, y además lo dijo en directo don Aurelio Sastre, al cual voy a dar inmediatamente la palabra, que habláramos de toda la trascendencia de las elecciones europeas con las políticas climáticas, etc. Yo voy a aportar algunas ideas, porque a veces nos olvidamos de que el votar en un sentido o en otro, nosotros obviamente podemos orientar, pero no le vamos a decir que voten a este, al otro partido, y además respetamos a todo el mundo en su conciencia, en su pensamiento y en su ser, porque eso también lo queremos que pase con nuestras ideas. Pero yo creo que una gran parte de la población, de cómo ha estado Europa, quiere políticas europeas equilibradas, que no se promulguen todos los días 5 o 6 leyes o decretos o normas que lo que hace es poner una camisa de fuerza a los ciudadanos europeos y a las empresas, es decir, hacernos la vida, en vez de más fácil, más difícil. Necesitamos una Unión Europea que mantenga el sector agrícola y ganadero, que sea autosuficiente en su prestación, que no suceda como hemos escuchado estos días atrás, como Marruecos nos ha superado ya este último año en la exportación de tomate a la Unión Europea. Que se hagan los controles fitosanitarios a los terceros países y se les exija lo mismo que se exige a los países europeos. Que se reduzcan las normas climáticas exageradas. Europa contamina muy poco, 0,001. Esas zonas que se quieren acotar en las ciudades sin sentido alguno. Yo escuchaba el otro día, Albacete, que pueda tener actividad en el centro de la ciudad para contaminar, que realmente lo que hace es llevarse el comercio, la vida de la ciudad. Espero que aquí, en Cantabria, no suceda eso. Potenciar y defender los derechos individuales. Que los ciudadanos no sean los súbditos, sino personas libres que sean respetadas y tengan derecho a una ley que no les aplaste. Y que tengan derecho a saber lo que sus gobernantes en Europa hacen. Y que no se diga manu militari, normas desde Europa, con aquel pasaporte que ha resultado uno de los escándalos mayores que se pidió para moverse entre ciudades europeas. En un escándalo que se pide cuentas en Bruselas y los políticos responsables se escaquean. Que en una Europa en la que no se pueda ver un contrato de vacunas y que no se digan las cantidades ni nada en concreto y esté tachado, se ha visto, en un contrato tachado para que los ciudadanos, que somos los dueños de precisamente estos políticos en el sentido de la gestión de nuestro futuro, suceda. En definitiva, una Europa que sea como la que los padres fundadores querían que fuera, en la que las tradiciones se mantengan, una política de inmigración equilibrada y acorde a los derechos humanos, en la que nadie pueda entrar si no venga con permisos, en las que se combata las mafias, para que las personas que vengan puedan ser atendidas y vivan con dignidad.
y no estén vagando por las calles de las ciudades en las que luego no pueden encontrar trabajo debido a que no tienen formación y pues pueden entrar, y no digo todos, por supuesto, ni muchísimo menos, en campos que creen pues delincuencia. Y con esto no trato en absoluto de decir que los inmigrantes ilegales creen delincuencia. No, digo que algunos, debido a su situación económica, después de entrar, llegan a lo que ellos creen que es un paraíso, ven que el paraíso no es tal y tienen que comer todos los días y para ello entran a la delincuencia. En definitiva, una Europa, y acabo, de las personas. Yo he dado lo que yo pienso y que creo que esto podría ser compartido por la inmensa mayoría de los seres humanos de este país, de derecha a izquierda, salvo por aquellos que quieran ingeniería social y quieran un poder en manos de otros. Dicho esto, le doy la palabra por aquello de haber sido el que sacó el tema y que le había prometido este tema que yo creo que puede iluminar, puede darles a ustedes pistas a don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que ha hecho usted un resumen pues, muy acertado de lo que hoy representa Europa, la Comunidad Europea, en la vida de los países. Hasta ahora todo esto nos parecía como ajeno, como muy lejano y yo creo que la ciudadanía no se tomaba con mucho interés las elecciones europeas. Pero claro, hoy estamos viendo las orejas al lobo en muchos aspectos. Lo estamos viendo en las intervenciones que la legislación de la Unión Europea y la influencia que tiene sobre la vida de los países. Lo estamos viendo pues, en lo que representan todas las producciones, por ejemplo, que concretamente a España nos afecta mucho, como son las producciones agrícolas, las producciones lácteas. Lo estamos viendo en las medidas que toman sobre la contaminación. Son medidas que parecen tomadas por extraterrestres, son medidas que no se corresponden con lo que es la vida de los países, ¿no? Cuando dicen que todos aquellos vehículos hay que eliminarlos, achatarrarlos porque hay algún iluminado o que tiene intereses personales, porque sabemos que hay muchos comisionistas con intereses personales. Esa es una de las claves. Y ha sido demostrado, además, cosa que han tapado, porque no se ha vuelto a saber nada de aquellas personas que... De la intervención de Marruecos con diputados, con diputadas y diputados. Representando a Qatar, representando a Marruecos, representando los intereses de estos países y legislando en favor de ellos y en detrimento de los intereses de países como España. Entonces estamos viendo la influencia tan tremenda que en este momento todo lo que está sucediendo en España, no digo todo lo negativo, también hay cosas positivas, pero todo lo que nos está sucediendo ahora en el interior de los países... La unidad de la deuda que ha sido pública, que tiene la Unión Europea, tiene me parece que está ya en el 50% de una brutalidad, Claro. Ese camino que es peligrosísimo. Todo esto, yo creo que todo esto ha ido adquiriendo una deriva que hoy nos obliga a tomarnos muy en serio estas elecciones. Y además saber que los dirigentes actuales de la Unión Europea son personas que hay que relegar. Total. Estamos viendo lo de la von der Leyen. Bueno, ¿qué viene aquí ahora? Yo creo que le hace un franco daño a Feijóo, el que venga. Claro, a Galicia estos días. Sí, yo creo que pasa es que anticampaña. Esta mujer tiene, por encima de cualquier otra circunstancia, un gran interés y es seguir ahí. Seguir ahí porque los intereses en todos los órdenes, primero pues de la importancia que tiene un dirigente de la Unión Europea, pero también económicos, son tremendos y más en el caso de ella. Lo hemos visto con el tema de las vacunas, que ahora está siendo investigada porque efectivamente ha hecho contratos absolutamente opacos, oscuros, que nadie hemos conocido, con millones de vacunas que han tenido que tirar. Ahora tenemos otro asunto, bueno, tenemos los problemas de la agricultura, tenemos los problemas de la contaminación, tenemos los problemas de la limitación de los derechos de la ciudadanía, pero que en este momento está adquiriendo una importancia gravísima porque la Unión Europea contribuye a ello, pero también la Organización de Naciones Unidas, que es otro organismo integrado principalmente y dirigido por el comunismo que tenemos hoy en el mundo. Estamos viendo que ahora están negociando
algo que lo mantienen en secreto, porque al haber elecciones pues siempre tienen miedo de sacar cosas a la luz. Están negociando con la Organización Mundial de la Salud. Sí, por cierto, que por eso he leído ayer anteayer que han fracasado las negociaciones. Bueno, a ver si volverán. Vamos a ver, esas el plan de pandemia, sí, no, pero esta gente volverá. Sí. Un plan de pandemias donde los países pierden todos, los ciudadanos pierden todos sus derechos. Es decir, dan carta blanca a la Organización Mundial de la Salud, que está hoy dirigida por un comunista. Por Bill Gates, que es el máximo financiador. Hoy dirigida por un comunista, que yo tengo una teoría. Odian a la ciudadanía. Los comunistas odian a la ciudadanía, lo están demostrando a diario, lo vemos en los regímenes comunistas. Bueno, pues le dan plenos poderes para hacer y deshacer con los derechos y las constituciones de cada país. Es decir, perdemos todos los derechos. Si quieren vacunarnos, nos vacunan, si quieren cerrarnos, impedirnos la salida, en fin. Quiero decir que todo esto lo está haciendo la comunidad. Por tanto, todo esto, hoy tenemos la oportunidad de renovar todo ese Parlamento, de poner a aquellos que creemos que lo van a hacer mejor, y que esta señora von der Leyen, que hay quien la llama von der Pony, por aquello del caballito que cambió toda... O von der Vacunas, cambió toda la legislación. Que enseñar en la Unión Europea, pensábamos que era eso, contratos tapados... Esto hace 20 años en Europa no se hubiera consentido jamás. Eso es, digamos, la degeneración democrática. Es la bueno, pues vamos con don Carlos, si le parece, don Aurelio. Muy bien. Bueno, yo quería hacer una apreciación primero de la introducción que ha hecho. Usted ha hablado de perdón. No, perdón sería un indulto. Y lo que se hace es una amnistía, que es muchísimo peor. Indultar es cuando a alguien se le ha acusado y reconoce el delito, se le indulta sobre ese delito. La amnistía supone, de hecho, que desaparece el delito, como si nunca se hubiera producido. Que tenemos que pedir perdón nosotros. Exacto, lo cual es muchísimo peor. Luego, contra la Unión Europea... Toda esta serie de problemas. Yo quiero creer que en la Unión Europea se va a producir y se está produciendo un cambio. El Brexit y la guerra de Ucrania debe de hacer reflexionar a la institución europea, a las instituciones y a todos los países. La salida de Inglaterra, uno de los fundadores de la antigua Comunidad Económica Europea, tiene su importancia, primero desde un punto de vista ideológico. La Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en su momento era una unión de economías liberales y de pensamientos liberales. Quien ha seguido manteniendo en esta deriva, precisamente entre todo lo contrario, quien se fue resistiendo más han sido los británicos, que son los que han seguido manteniendo y han querido seguir manteniendo una economía más liberal y luego una política más liberal, porque entendemos además dos cosas que también es importante saber. Una cosa es la economía liberal y otra cosa es el pensamiento liberal, que generalmente no suelen ir de la mano. Por eso a veces cuando hablamos, y yo aquí lo he comentado, Milei en algunas cosas puede ser igual que la presidenta italiana, pero en otras cuestiones no. Socialmente no. O sea, que hace políticas sociales, cosa que Milei. Claro que evidentemente son sitios distintos. Por eso digo que hay que diferenciar que una cosa es el pensamiento liberal económico y otra cosa es el pensamiento liberal político. Y Europa había sido, de alguna manera, faro en esos dos pensamientos, tanto en lo económico... Y en la defensa del ser humano. Por eso, eso es. Es que la libertad va relacionada, los principios liberales, los principios... yo estudié, cuando estudiaba Derecho, lo primero que se daba era Derecho natural. Y esos derechos naturales inalienables, uno es el principio, por ejemplo, el derecho a la vida, a la propiedad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que defienden el pensamiento liberal básico. Y de ahí van creciendo los demás. Lo que quiero decir es que esa primera unión, la Comunidad Económica Europea, que era una unión de países que individualmente, políticamente eran liberales, pero económicamente eran liberales, unieron sus economías. Y luego unieron esa visión de la libertad de los países. Pero eso se ha venido cada día corrompiendo más, tanto en lo económico, menos, pero también como en lo político. Y de ahí viene primero la salida del Brexit, o sea, al final lo que decía, el gran país de las libertades que todavía quedaba en Europa, que queda en Europa, es el británico, los británicos, que son muy defensores de la libertad, y por eso una parte importante de su salida, que está relacionado con lo que usted decía. La Unión Europea en la parte política se ha convertido, y al final en la parte económica, porque ha terminado derivando, en un intervencionismo brutal que no ha dejado respirar o no deja respirar a las economías y a los ciudadanos.
y fue la razón de la salida del Brexit. Luego decía la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania también ha puesto en evidencia... No es misión de la Unión Europea estar en eso, para eso está la OTAN, claro. Es la primera vez, es que ni están los tratados. Curiosamente, es que eso es muy serio. Sí, perdone. Al final, lo que ha demostrado es que la Unión Europea tiene todavía muchas cosas que diseñar y que clarificar. Desde el punto de vista económico, la guerra de Ucrania nos ha hecho daño por decisiones y por una situación que no es la que... Pero bueno, en definitiva, yo quiero creer y ser optimista que, primero, lo que bien decían ustedes y el señor Aurelio, la importancia que tiene las elecciones europeas no es algo baladí, no es como en sus momentos, que es cuando se votaba el señor Ruiz Mateos y cosas así un poco estrafalarias, era como si no tuvieran importancia. Las políticas que se desarrollan en Europa son importantísimas. Europa tiene que dar un cambio, tiene que volver a esos orígenes liberales, tanto en la parte económica como en la parte política, y eso es lo que se está jugando ahora mismo. Y vamos a acabar, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos, sin que sirva de precedente. Y es que, por ejemplo, las políticas de muerte contra la vida, pro aborto desde la Unión Europea, no está para eso. Las políticas LGTBI, yo respeto a todas las tendencias como seres humanos, a todas las personas, pero dejen que los padres eduquemos a nuestros hijos como pensemos que debe de ser. Los hijos son de los padres, primero son de ellos y de ellos mismos, quiero de cada hijo y de los padres, no del Estado. Entonces, todas estas políticas que yo creo que vienen del foro de Davos, donde esta señora von der Leyen y sus colegas maquinan leyes que van, pues que son leyes de la muerte, vamos a ser claros. Vamos a ser claros las tendencias que se viven en Europa. Para eso no nació Europa. Para eso no nació Europa. Y sobre todo, para poner al ser humano en el centro de la... Como el Señor puso, y los que somos creyentes, esto lo tenemos que defender, al ser humano en el centro de la creación. Y no el ser humano es un número, como nos quiere hacer la Unión Europea. Yo creo que estamos de acuerdo y por lo tanto ya hemos abierto la mente para meditar. Que luego les dirán que si hay que ganar a Sánchez, tal, bien, está muy bien, ustedes voten en todas las tendencias, puede tener una derivada que eso afecte al señor Sánchez y a Soros. ¿Por qué Soros está como está? ¿Por qué Soros, siendo un judío, tiene prohibida la entrada a Israel y a otros países? ¿Por qué Soros quiere trocear la sociedad? Pues ustedes piensen, una sociedad troceada sin familia, es una sociedad débil. Bien, cambiemos a otro tema y yo creo que es un tema de estos de que luego nos van a pagar por la calle y decir gracias por decirnos esto. ¿Han visto cómo a bombo y platillo esta semana el presidente de gobierno ha firmado con Zelensky supuestamente 1.000 millones de ayuda, de euros de ayudas a Ucrania? Bien, en primer lugar, no hay presupuestos, no sabemos de dónde sale. En segundo lugar, esos 1.000 millones no han pasado por la Cámara. Dicen que es un memorándum, es de intenciones. Pero es que, y ahí está lo grave, y otra noticia que voy a dar al margen, al mismo tiempo que se dice que se va a dar 1.000 millones, recuerden ustedes que la atención a los enfermos de ELA no sobrepasa los 200 millones de euros. ¿Cómo es posible que un gobierno que se resiste a dar 180 millones, creo que son aproximadamente, para solucionar los problemas de la atención de los enfermos de ELA en España, firme un memorándum de 1.000 millones que luego, según la televisión Negocios, que pues, también se la recomiendo en mi nivel económico, no es competencia nuestra exclusivamente, va a ir para material y pueden ser solo la mitad. Bien, entonces hay 1.000 millones para dar a Ucrania. Y al mismo tiempo, por otro lado, España es uno de los clientes más importantes de gas a Rusia. Hemos aumentado el pasado año un 18%, supone el 18%, perdón, quería decir, de nuestro suministro. Es un escándalo. Es decir, por un lado, digo que voy a dar dinero y ahora les explico el porqué,
y por otro soy el cliente del otro contendiente, pero uno de los clientes, el tercero o así, del mundo. Es escandaloso. Pero Negocios Televisión ha desvelado que de esos 1.000 millones igual solo llegan 500, 600. Parte de los tanques que estaban en Zaragoza los han llevado ahora a Sevilla. Su estado es tremendo. ¿Quién va a ser el que los arregle? Pues alguna empresa americana, algún contratista, que algunos, ha desvelado, tienen hasta miedo a dispararles en prueba el cañón. Bien. Material que se va a comprar a Estados Unidos y a algunas empresas de España. Yo no voy a acusar a nadie, pero la experiencia que hay de comisiones en materia militar es algo conocido en el mundo. Eso es así. No digo que aquí las haya, pero es que levanta muchas sospechas. Por lo tanto, en un país en el que no hay dinero, dicen, para atender cuestiones fundamentales, sociales, se dice que se va a dar 1.000 millones, vamos a ver cuántos llegan y cómo llega a Ucrania. Al mismo tiempo se le compra más gas a Rusia. Esto yo lo titulaba el camarote de los hermanos Marx. No sé si el titular va bien, don Carlos, perdone, porque trataba de explicarlo y matizarlo, igual me ha alargado mucho. Bueno, yo trataba de ser claro. Lo primero es que yo, si fuera el señor Zelensky, si pido un poco de opinión y de conocimiento del señor Sánchez, tampoco me creería mucho lo que dice, porque prometer promete, ya sabemos que promete y al día siguiente cambia de opinión. Por lo tanto, no sé yo si al final se cumplirá esa promesa. Y luego usted decía una cosa muy curiosa y yo, claro, los televidentes seguramente la guerra de Ucrania ya no la siguen o se está perdiendo un poco la perspectiva. Se está viendo ahora, el que ha visto alguna de las noticias, que los rusos están haciendo una ofensiva y la ofensiva la están haciendo directamente, no desde las zonas ocupadas, sino de lo que ha sido siempre, y no es contradictorio, que es terreno ruso. ¿Y por qué lo están haciendo? Lo están haciendo, y aquí es donde viene una de esas primeras contradicciones que usted dice, porque las otras ofensivas las hacían desde el terreno ocupado de la antigua Ucrania. El material que se les está dando a los ucranianos, que yo creo que tienen derecho a defenderse, se les está dando con una serie de limitaciones, y una importantísima es: no se puede atacar terreno ruso. ¿Qué ocurre? Cuando las ofensivas se hacían desde zona ocupada, desde Ucrania, los ucranianos podían utilizar el material dado por los occidentales, pero ahora no pueden atacar a las bases de suministros que se encuentran en terreno propiamente ruso. Y no solo a las bases de terreno ruso, porque uno de los grandes problemas que hay es que los propios norteamericanos y los europeos, que por eso no dejamos atacar territorio ruso, no queremos que ataque las refinerías de petróleo, de gas, etcétera, 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 que es lo que podría, en una situación de guerra, dañar la economía rusa y ponerla en serias dificultades. Entonces, es curioso, queremos ayudar a los ucranianos, pero no les dejamos defenderse del todo para que no nos hagan daño a nosotros, porque estamos comprando ese petróleo o ese gas, bien directamente o por mediación de intermediarios, lo que supone además un sobrecoste para nuestras economías, y todo, como usted bien dice, el camarote de los hermanos Marx. O sea, eso de te dejo que te ayudo para defenderte, pero solamente un poquito, porque sigo ayudando también al que te está atacando, o sea, todo resulta cuando menos paradójico y un poco oscuro. Los últimos 3 minutos de programa los tiene don Aurelio, porque se nos ha ido el tiempo, pero es que hay que ser tan claro en estos momentos en todo, aunque esta noticia es una noticia de estas bombas, que la mayoría hay que ayudar a que la gente analice, los telespectadores, don Aurelio. Sí, bueno, yo creo que esto no es ajeno a lo que está pasando y a lo que ha pasado hoy, ¿no? Lo que supone la agresión a la Constitución, que conlleva una pérdida absoluta del Estado de Derecho, donde ya se ha perdido la igualdad entre los españoles, ha desaparecido, y la posible cesión de territorios de disgregación de España precisamente por aquellos que tienen la obligación de defenderlo, como es el gobierno, creo que tiene mucho que ver en lo que está pasando con esto que usted acaba de decir, de dar 1.000 millones así por las buenas, sin informar a nadie, sin pasar por el Parlamento, sin informar ni siquiera a los suyos. Lo que pasa es que a los suyos no los tiene ningún respeto y además los suyos ya no exigen nada, ¿no? O sea que eso es terreno conquistado. Bueno, ¿qué es lo que sucede? 1.000 millones para Ucrania.
1.000 millones para Ucrania, que para nosotros pues hacían falta para otras cosas. Ahí tenemos a los enfermos de ELA que solo necesitan 30 y están ahí 180. Abandonados, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo es, la guerra con Rusia es una guerra perdida. Todos sabemos que esa guerra nunca la va a ganar Ucrania. Todo lo que se está haciendo es pérdida de tiempo. Pero hay muchas comisiones por medio. Claro, ¿qué va a llevar el llegar a un acuerdo en esa guerra? Pues eso conlleva la cesión de territorios. Eso no hay ninguna duda. ¿Qué sería hoy la postura adecuada y conveniente? Pues empezar a negociar la paz. Total. Si hay que ceder territorios habrá que hacerlo, porque es una guerra que Ucrania no la va a ganar nunca, don Gervasio. Se ve que en los últimos tiempos Rusia se está creciendo, avanza cada vez más, tiene el apoyo de China, que es un apoyo importantísimo. Por tanto, todo lo que se dé es tirarlo a un pozo sin fondo. Pues vamos a acabar, y teníamos muchísimas cosas, pero como son dos noticias positivas, pues las vamos a decir. Una buena noticia para Solvay, que va a recibir 30 millones para ayudar al gran plan de descarbonización. Yo creo que es una buena noticia, y que el ERE no va a afectar a Siemens Gamesa, un tema que don Aurelio siempre ha seguido. Afectará, desgraciadamente, tampoco es que lo deseemos, a otras plantas de Siemens en España, pero debido al eólico marino, pues a Reinosa, afortunadamente, según hemos sabido, no le va a afectar, cosa de la cual nos alegramos. Queríamos hablar de los vuelos con Madrid, pero se nos queda para el próximo día, es que no nos queda tiempo. El próximo día le prometo que lo tocamos y otros temas, así que piensen, mediten por sí solos y hagan lo que ustedes, por supuesto, crean conveniente. Don Carlos Pajares, gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien.